¿Cómo, desde cuándo y por qué se empezó a advertir o imaginar que lo que funciona por debajo de y en las relaciones de poder es la guerra? ¿Desde cuándo, cómo, por qué se imaginó que una especie de combate ininterrumpido socava la paz y que, en definitiva, el orden civil, en su fondo, su esencia, sus mecanismos esenciales, es un orden de batalla? ¿A quién se le ocurrió que el orden civil era un orden de batalla? ¿Quién percibió la guerra como filigrana de la paz? ¿Quién buscó en el ruido, la confusión de la guerra, en el fango de las batallas, el principio de inteligibilidad del orden, del Estado, de sus instituciones y su historia? Órale, ¿quién escribió eso? Michel Foucault. Ándale. ¿Y adivina quién vamos a tener hoy en Estación Averno? ¿A Michel Foucault? No, vamos a tener a Osvaldo Zavala, pero así inicia este libro de La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México. Pero no es cierto. Osvaldo Zavala vive en Estados Unidos. No, pero está en México ahorita. ¿Está en México ahorita? Sí. ¿Y está en la Estación Averno? Sí, y nos va a hablar de algo muy importante, que es cómo este combate de la guerra contra las drogas, pues si es real o no. Yo digo que no. Yo también digo que Spoiler, no. yo digo que no. Yo también pienso que ¿Vamos no. a llegar? ¿Y es aquí? Ya. ¿Por Bueno, dónde salimos? Por allá, ¿verdad? por acá. Vamos. Bienvenidas y bienvenidos a Estación Averno. Estamos totalmente en vivo. Ahora sí estamos totalmente en vivo, entonces vamos a leer todos sus comentarios, sus preguntas. ¿Y cómo estás, de nuevo? Contenta de estar aquí en vivo, por primera vez en vivo. Sí, por primera vez en vivo. Yo estoy nervioso porque yo casi no hago en vivos, pero pues tú todos los días estás en vivo. Estoy en vivo. Entonces No pasa nada. ¿No pasa nada? No. Nuestra audiencia es muy buena onda y nos va seguramente nos también apapacha. aquí a escribir y nos apapacha mucho. Yo también estoy muy contento, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la noticia de hoy, que seguramente mañana va a ser la de 8 columnas en todos los diarios, es 13 millones de personas salieron de la pobreza. Ajá. Van a decir, sí es cierto, AMLO sí tenía razón. Así es como la columna de Vanessa Romero. AMLO tenía razón. También acá. Sí. Yo digo que no tenía razón, porque él dice, por el bien de todos, primero los pobres, pero cada vez son menos pobres. Ahí hay una incongruencia. Ajá, sí, no le interesaban, que ya hay menos. Y bueno, lo que se presentó ayer en la mañanera, también del 25% menos de homicidio doloso, ¿no? O sea, los números van bien, pero yo creo que hay un tema donde todavía hay un pendiente, que es la inseguridad en general y lo de la guerra contra el narco, ¿no? Pues suena muy raro, la verdad. ¿Eso es muy raro? A mí me parece. Bueno, ya nos lo explicará nuestro invitado, pero pues de dónde viene, de quién viene, pues hay que pensarlo. Nuestro invitado que viene directamente desde New York, ¿no? Así es. Osvaldo Zavala, bienvenido a Estación Averno. Muchísimas gracias a los dos. Qué entrada tan original y tan linda. Les agradezco mucho la lectura en el tren, en camino a la estación, y pues un placer y un gran honor estar aquí con ustedes. Qué padre que convenciste a Michel Foucault de que te escribiera un epígrafe para tu libro. Eso no cualquiera, ¿eh? Pues sí, pero luego la audiencia se emocionó porque dijiste, viene Foucault. Sí, yo me emocioné porque más me identifico con él un poco. Oye, esto de la narrativa de la guerra contra el narco, ya es todo un caso, toda una historia desde hace muchos años. Yo recuerdo que hace no mucho se declaró que claramente esta guerra contra el narco que inició Ronald Reagan, ¿no? Uno de los primeros gobiernos neoliberales, fue oficialmente un fracaso. Se declaró oficialmente que era un fracaso, ¿no? ¿Cómo fue un poquito esta historia? Sabemos que realmente no había una intención real, una preocupación real por terminar con el consumo de las drogas, sino que fue realmente una manera de control social, ¿no? Pero si nos pudieras así como dar un contexto de cómo se dio todo esto. Pues mira, sí, como bien dices, los objetivos públicos que establece en las distintas iteraciones de esto que llaman guerra contra las drogas en Estados Unidos, si uno los toma tal cual, pues diríamos que han fracasado rotundamente, ¿no? Si la idea era detener el tráfico de drogas, interrumpir el flujo, desarticular las organizaciones, tratar de algún modo de reducir el consumo de narcóticos en Estados Unidos, pues todo eso es un absoluto y rotundo fracaso. Y además a esto habría que agregarle que es un fracaso muy costoso, ¿no? Que pues ha involucrado miles de millones de dólares históricamente, que además pues puso a trabajar a tanta gente
básicamente para hacer el ridículo, ¿no? En un sentido políticamente estricto, ¿no? Si de nuevo, si aceptamos que ese es lo que realmente se propone el gobierno estadounidense cuando activa esta idea de una guerra contra el narco. Y como bien señalas, pues cuando empieza a articularse todo esto, hay distintas etapas en las que el discurso es tan ridículo, tan ambicioso y tan fantasioso, que cuando uno lo aterriza en lo que realmente reditúa, pues es muy poco, es muy, digamos, es en realidad más bien contraproducente, ¿no? Pensar que incluso la idea de una guerra contra las drogas haya realmente tomado cauce, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Ahora bien, yo lo que diría es que detrás de todo esto, y bueno, no es ninguna sorpresa, hay mucho trabajo escrito, no solo mío desde luego, sino de muchos otros periodistas, historiadores, sociólogos, que han una y otra vez señalado que esto que llamamos guerra contra las drogas, pues funciona en distintos niveles que muy poco tienen que ver con el esfuerzo de erradicación del trasiego de drogas o el consumo y la circulación de narcóticos en Estados Unidos. Y que, por ejemplo, en la presidencia de Richard Nixon en los años 70, cuando por primera vez se habló de hacer algún tipo de guerra contra los que iniciaban el trasiego en Latinoamérica y la guerra doméstica con las organizaciones de consumo, esto inmediatamente se tradujo en una campaña de acoso punitivista en contra de minorías, ¿no? Que, como sabemos, en Estados Unidos pues produjo en parte la superpoblación de comunidades negras e hispanas que terminaron en prisión desproporcionadamente. Entonces, en esa primera etapa, esto que llamamos guerra contra las drogas, pues es un ardid de control social, de administración de la violencia, de violencia en contra de poblaciones vulnerables, y luego también fue utilizado como arma política, ¿no? Para sofocar disidencia, sobre todo disidencia de izquierda, que en su momento estaba, por ejemplo, también pensando de una manera muy crítica la incursión de Estados Unidos en Vietnam. Y entonces toda esa ala liberal que estaba refutando, ¿no? las pulsiones belicistas de Estados Unidos, pues terminó de pronto bajo sospecha porque fuman marihuana, ¿no? Porque están metidos en el tráfico, ¿no? Y entonces es bien interesante entender que desde el principio esto que llamamos guerra contra las drogas es una cortina de humo, ¿no? De ataque, de control social, de hacer vulnerables a tantas sociedades, sobre todo minoritarias. De estigmatización. De estigmatización y luego de un uso muy tramposo y restricto de dineros públicos para también lucrar, ¿no? Con esto que terminó convirtiéndose también en una política permanente de seguridad en la que se agrandó el gasto público en agencias como la DEA, en agencias como el FBI, que además estas agencias empezaron ellas mismas a entender que entre más agrandaran la percepción pública de la emergencia que supuestamente produce el tráfico de drogas en Estados Unidos, pues más relevancia tendrían en las partidas presupuestales, más relevancia política en los espacios que les fueron abriendo dentro y fuera de Estados Unidos. Ahora, cuando llegamos a los 80 pasa algo muy importante y es lo que señalabas, que es que se articula la guerra contra las drogas tal y como la conocemos actualmente, que es el momento en que el presidente Reagan, con una directiva secreta muy parecida a la al mecanismo que usa Trump ahora para designar esta orden de ataque a los cárteles con el Pentágono, digamos, estos documentos secretos que se utilizan para, digamos, aumentar la potencia del aparato de seguridad estadounidense. En ese momento, en 1986, el presidente Reagan decide que los traficantes serían desde entonces pensados como amenazas a la seguridad nacional. Y yo creo que ese es el punto clave que muchas veces pasa inadvertido, ¿no? Cuando hablamos de guerra contra las drogas, que históricamente es muy importante recobrar para nosotros sobre todo, porque esto facultó toda una nueva era de intervencionismo, de gasto público otra vez en intervencionismo geopolítico desde Estados Unidos en Latinoamérica. Y creó pues toda una era de intervención también militarista que fue propulsando este mismo gasto público, esta misma incluso lógica de punitivista, de ataque en contra de poblaciones vulnerables en países como México, Colombia o incluso toda la región andina. Y creo que lo que es bien importante entender es que históricamente en países como México, pues el narcotráfico no solo no representaba una amenaza a la seguridad nacional de México ni de nadie, sino que más bien pues era una actividad
clandestina que era solapada, que era instrumentalizada por el sistema político de entonces, y que en realidad pues el iniciar esta guerra contra las drogas como la quiso el presidente Ronald Reagan nos llevó no a una era en donde los traficantes de pronto se enloquecen y empiezan a matarse entre sí y a hacer tropelías por todo el país, sino más bien una era de militarismo tremendo, profundo, del cual no hemos salido todavía. Y que además pues este militarismo coloniza diferentes zonas de la vida civil mexicana, y que produce, como sabemos, pues una pregunta muy clara, que es en qué punto la militarización debe entenderse como un correlato de la violencia en México, ¿no? O sea, en qué punto la militarización del país, desde que el presidente Calderón despliega las Fuerzas Armadas por diferentes regiones, es la condición de posibilidad misma de la violencia, ¿no? Que es parte de lo que yo también he argumentado en mi libro, digo, no solo yo. Entonces creo que pues todo esto nos lleva a la pregunta original que hacían ustedes, que realmente pues nos debería de, digamos, de sacudir desde el principio, ¿no? Que es la guerra contra las drogas, en tanto esfuerzo para interrumpir el narcotráfico, pues es una simulación, es un fracaso en sí misma, pero en realidad no es un fracaso cuando se le entiende porque como ese no es el objetivo. Claro, porque el mecanismo de intervención que produce la guerra contra las drogas sí que ha tenido éxito y acompaña la política exterior estadounidense y permite la expansión del aparato militar securitario estadounidense e instiga este militarismo en México, en Colombia, este enorme gasto público, miles de millones de dólares en infraestructura, en contratos, en drones, en la militarización de la frontera, en duplicar el tamaño de Sedena, de la Marina, es decir, todo eso es un tremendo éxito, ¿no? Entonces, cuando el presidente Trump amenaza con atacar a los cárteles en México y justificadamente produce una alarma entre nosotros, yo más bien diría que deberíamos estar más atentos a lo que ya ha ocurrido, ¿no? Es decir, al enorme éxito de esta intervención en el país, ¿no? Que llamamos guerra contra las drogas, pero pues que en realidad es parte de esta agenda securitaria estadounidense militarista, que ya nos produjo pues una enorme destrucción, un enorme dolor, ¿no? La guerra contra las drogas, si la contamos desde 2006 en adelante, pues ya suma 500,000 de asesinatos, más de 100,000 desapariciones forzadas, tanto dolor, tanta gente en prisión, niños sin padres, una destrucción de comunidades enteras, desplazamiento forzado, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es lo que creo que debería de estar en la discusión entre nosotros, no solo las posibilidades de bravuconería que hace el presidente Trump, sino el efecto que esto ya ha tenido en el país. Por supuesto. Aquí, Oswaldo, a mí me gustaría preguntarte cómo se ha elaborado esto, ¿no? ¿En qué momento llegamos a creer, y también otros países utilizan estos propios términos, y se cree que es correcto, que el propósito es que ya vimos que no es el que se está cumpliendo, y sobre todo por esto que mencionas ahorita al final, ¿no? De esta violencia y este dolor que produce. Claro, hay que ser aquí muy cuidadosos, también pienso como en este tema de la adicción, del consumo, claro, que seguramente hay otros enfoques también de verlos, pero no todos los consumidores se vuelven adictos, obviamente también claro, tiene que ver con un asunto seguro de salud pública, de salud mental, muchas otras aristas, ¿no? Pero el dolor que provoca, no tanto quizá el propio consumo en sí, que debe ser problemático en sí mismo, pero la guerra contra las drogas. Entonces, ¿cómo es que se ha pues llevado a cabo que tenga tanta fuerza? Pues, ¿qué propaganda ha usado Estados Unidos? ¿Cómo se ha diversificado en eso? No, pues mira, yo creo que para tratar de responder a tu pregunta, lo primero que tendría que decir es que hay que separar la historia del narcotráfico como un fenómeno en sí mismo, o sea, algo que desde luego tiene una historia larga y que va, pues, digamos, desde finales del siglo XIX en adelante, donde sí, se han documentado las diferentes pequeñas organizaciones que operaron en su momento en diferentes estados, siempre, casi siempre bajo el cobijo de las autoridades locales, y siempre creando pequeñas redes de corrupción, ¿no? Donde había cierta violencia, pero de ningún modo la violencia estratosférica que empezamos a experimentar a partir de 2006 con el despliegue militar del presidente Calderón. Ahora, para lograr todo esto y el cambio que trae esta llamada guerra contra las drogas, yo lo que propongo es justo separar esa historia y más bien enfocarnos en la historia de la seguridad, ¿no? Y la historia del militarismo antidrogas. Y yo creo que esa historia, para entenderla, no hay que pensar cómo funcionaban los traficantes en
1910 o 1920, hay más bien que pensar en cómo se articuló la agenda de seguridad nacional en Estados Unidos a partir de 1947 en particular. Para mí yo creo que ese es el verdadero año cero de esto que llamamos guerra contra el narco, porque es ese año que se funda la Dirección Federal de Seguridad, se funda la CIA, el Departamento de Defensa se reorganiza y empiezan a crear pues toda esta larga proyección del poderío securitario estadounidense en el que se van identificando diferentes enemigos de la paz o de la hegemonía estadounidense, ¿no? Los enemigos a la seguridad nacional. Y en esas primeras décadas, digamos del 47, más o menos hasta los 80s, el principal enemigo fue el comunismo, ¿no? Y entonces durante esas décadas, pues el lenguaje de la seguridad estaba todo poblado de la invasión soviética, ¿no? Las infiltraciones, Lee Harvey Oswald, ¿no? Todo tipo de episodio que nos llevara, ¿no? a la sospecha de que en cualquier momento los soviéticos tendrían éxito, infiltrarían un país como México. Bueno, en parte... La Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, claro, las coordenadas de la Guerra Fría. Y como todo eso se agota en los 80s, ¿no? Cuando el presidente Reagan justamente está haciendo esta designación de que los traficantes son ahora la amenaza a la seguridad nacional, se entiende que están reemplazando un enemigo por otro. Y la desaparición de la URSS. Desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, y entonces en el espacio público que se había acostumbrado al pánico rojo, ¿no? De pronto pues ya no hay en realidad un sustento de todo esto, ¿no? Ya no es verosímil, ya nadie va a creer, como en esa película de Chuck Norris, que los rusos de pronto iban a invadir California, ¿no? Digamos, todo eso se cae como teatro de la simulación que fue en buena medida la Guerra Fría. Y creo que entonces lo que empieza a aparecer o a llenar ese espacio simbólico para justificar la nueva agenda de seguridad nacional es precisamente el narcotráfico. Y entonces es en estos años en que empieza a tener más sentido este vocabulario que la DEA empieza a articular desde finales de los años 70. La DEA empieza a hablar de cártel, por ejemplo, ¿no? A finales de los 70 en una audiencia en el Congreso. Y el propósito de utilizar este tipo de vocabulario, por supuesto, no era para realmente hacer entender a los congresistas de qué se trataba el narcotráfico en países como México, porque además lo hacen en referencia a una organización de traficantes en Sinaloa, que no es exactamente, propiamente todavía el cártel de Sinaloa, pero el protocártel de Sinaloa. Entonces lo que es interesante es que más bien lo hacen para su base, pero también para digamos el debate político nacional y para justificar su propia relevancia y existencia. Entonces si tú hablas de cártel en los años 70, a finales de los 70, la gente entiende algo, ¿no? La gente entiende que los países productores de petróleo se organizaron como un cártel y amenazaban en parte la hegemonía estadounidense, justamente manipulando el precio del petróleo. Entonces a alguien dentro de la DEA se le había ocurrido que pensar en un cártel de la droga resonaba entre la gente, ¿no? De estas organizaciones que se aliaban supuestamente para manipular el precio de la marihuana o de la heroína, ¿no? Que eran las dos drogas, digamos, de mayor comercio en esas décadas. Y entonces lo interesante es ver que esa palabra que se importa sin permisos y sin realmente mucho sentido del lenguaje económico, empieza a flotar primero en las instituciones estadounidenses. Para cuando migra entre nosotros, la palabra se entiende más o menos en los medios de comunicación en Estados Unidos, se entiende entre legisladores, entre agentes de la DEA, pero los últimos que la vienen a entender son los traficantes mexicanos. Y eso es claro. bien interesante, es algo que yo registro en mi libro. Rafael Caro Quintero, por ejemplo, dice que él se da cuenta de que él trabajaba para el cártel de Guadalajara cuando ya estaba en la cárcel. Es decir, la palabra cártel no le resonó. Miguel Ángel Félix Gallardo en otra entrevista llega a decir que quien realmente hablaba de cártel era la Policía Judicial Federal, ¿no? Tal vez Guillermo González Calderoni, ¿no? Que era el que organizaba las diferentes organizaciones de traficantes. Dice que a lo mejor la palabra cártel empezaba por ahí a resonar, pero que ninguno de ellos se reconocía como miembros de algún cártel. Entonces lo que es bien interesante es que estas palabras, y es algo que yo argumento en el libro, todo este vocabulario sustenta una política antidrogas y no una realidad, no describe correctamente la realidad, sino que impone un sentido político para legitimar la agenda de la guerra contra las drogas. La palabra cártel, la palabra sicario, que también proviene de un contexto completamente extrapolado italiano, la expresión jefe de jefes, por ejemplo, que el FBI usaba para identificar a los mafiosos italoamericanos en Nueva York y New Jersey. De pronto la toman para empezar a describir a los traficantes mexicanos, y del mismo modo
que no existe verdaderamente un jefe de jefes en Estados Unidos entre las mafias. Digamos, eso los historiadores de la mafia lo han dicho varias veces. Esta idea del jefe de jefes es una ocurrencia más bien del FBI que de realmente una práctica entre los grupos de mafiosos. Y sin embargo se utiliza para empezar a hablar, por ejemplo, en los años 90 del Cártel de Juárez y en específico de Amado Carrillo Fuentes. Entonces, el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos. ¿Él sí se llamaba el Señor de los Cielos o también le inventaron? Bueno, yo creo que, mira, eso no lo tengo tan claro porque cuando la primera vez que lo detienen primero cruzando un puente internacional, no significa gran cosa, de hecho lo dejan ir. No es un traficante relevante. Hay un momento que yo recuerdo en mi libro, en el que un periodista estadounidense lo entrevista, pero lo entrevista por accidente porque en realidad el periodista está tratando de entrevistar a Pablo Acosta Villarreal, ¿no? Entonces están conversando y de pronto llega Amado Carrillo y dice, bueno, de pronto llegó este señor amable que se llama Amado, ¿no? Y que pues también anda como en el negocio y parece que él le importa algún poco de droga con algunos aviones que tiene y conecta con la gente de Guadalajara, pero lo ve como un señor bastante secundario, ¿no? en la trama de los traficantes de esos años. Y en realidad aparece de pronto, ¿no? Como presentado como el Señor de los Cielos, cuando la DEA y el FBI juntos empiezan a hacer una campaña mediática, casi como si fuera una campaña electoral para elegirlo como el nuevo jefe de jefes, o como el primer jefe de jefes. Y a mí parte de eso, por cierto, me tocó cuando yo era periodista en Ciudad Juárez. Me recuerdo mucho cuando nos convocaron a una rueda de prensa en las oficinas del FBI en El Paso, y de pronto nos dan así un folder manila con muchísima información sobre Amado Carrillo, direcciones de casas, hasta placas de vehículos, y se hablaba de él, pues sí, como el nuevo jefe del mundo del narcotráfico. Muchos años después entendí y lo pude constatar con otros documentos de la DEA, que esto ocurrió porque no había nadie más a quien señalar que pudiera cumplir ese papel, esa ficción de ser el jefe de jefes, porque Pablo Escobar está en prisión, asesinado, ya para los 90s, Miguel Ángel Gallardo, toda esta gente del Cártel de Guadalajara está en la cárcel, Pablo Acosta está muerto, ¿no? Entonces, no hay nadie, ¿no? ¿A quién van a elegir? Pues le tocó el numerito a Amado Carrillo. No quiero decir con esto, desde luego, que no fuera un traficante de cierta relevancia, que no tuviera ciertos contactos, que no traficara con cocaína por medio de aviones. Todo eso está documentado, desde luego que ocurrió. Pero la idea de magnificarlo y de narrarlo como el jefe de jefes es claramente una invención de la DEA, ¿no? y del FBI, y de pensar incluso de un modo tan desproporcionado al Cártel de Juárez como la gran empresa monopolizadora de la cocaína continental. También es un momento completamente manufacturado por la política estadounidense. Es construir una épica. Claro. Alrededor de eso para tener al enemigo propicio, ¿no? Totalmente. Y mira, y es tan fácil de entender esto, no solo por los documentos que yo he ido recobrando, sino por incluso cómo el desenlace que tuvo el propio personaje de Amado Carrillo, porque cuando empiezan a hablar de él de ese modo, que es en verano de 1995, solo pasan 2 años de esta campaña de este señor es el jefe de jefes y hay que hacer algo al respecto, para cuando él ya está muerto. ¿Se acuerdan que muere en esta operación tremenda, extraña, cirugía, ¿no? De cirugía plástica? Entonces, en un hospital de Diego Fernández de Ceballos. Exactamente, es verdad, sí. Y lo que te dice todo esto es qué grado de desesperación y de persecución experimentó este hombre, que se sometió voluntariamente a una cirugía plástica para ver si así la libraba, ¿no? O sea, imagínate qué grado de pinzas se estaba acercando sobre él. Había viajado por Latinoamérica tratando de huir y al final trata este último momento de desesperación. Luego, la misma fantasía dice, no, es que no era él, era alguien más. Sí. Yo creo que esa es parte otra vez de cómo el mito coloniza a veces nuestras reacciones, ¿no? Por supuesto que era él, lo reconoce la DEA, si no lo fuera, ¿por qué la DEA lo reconocería? No lo reconocería, ¿no? Al contrario. Entonces yo creo que es interesante ver que estas ficciones, y eso es parte como quiero responder, perdón por mis respuestas tan largas profesoriales que de pronto me salen. Lo que quiero decir con todo esto es que el lenguaje opera de un modo fantasioso, contradictorio, ridículo, que nada tiene o muy poco tiene que ver con la realidad. Muchas veces enunciado primero por las instituciones oficiales y luego después va permeando
entre nosotros y se vuelve una cosa que nunca está realmente atada a nada en particular. El concepto de jefe de jefes, por ejemplo, ¿no? Que además se popularizó con el corrido de los Tigres del Norte en el 97, justo cuando unas cuantas semanas después se muere Amado Carrillo. Entonces es bien curioso que ese corrido, y es algo que yo también analizo en mi libro, que no nombra ningún traficante, ahora funciona como un tipo de dispositivo narrativo que se puede usar para cualquier traficante. Hay gente que cree, por ejemplo, si les preguntas, que el jefe de jefes, que esa canción como jefe de jefes se refería realmente a Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, ¿no? Que, no, ese era el jefe de jefes. No, Rafael Caro Quintero. No, el Chapo. De hecho, en algún momento se le pregunta a Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿usted es el jefe de jefes? Dice, mire, a mí ni me gustan los corridos. Dice, a mí me gustan las baladas románticas. De verdad, eso dicen. Dice, por supuesto que no, yo no soy el jefe de jefes. Entonces, es bien interesante ver eso, ¿no? Cómo el lenguaje, sobre todo el lenguaje que articulan las instituciones securitarias, insisto, no solo no describe nada, sino que entra en total contradicción con la realidad del negocio del narcotráfico y de la violencia que esto lleva y de la precariedad que experimentan muchos de los traficantes que se involucran en todo esto. Ya tenemos aquí varios saludos de Galaxia, Elidio Marquina, el Fernando de Anda nos saluda y dice, wow, invitadazo en Estación Averno. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? ¿Qué tal? Saludos, queridos Carolina Osvaldo y Hernández, dice Hugo Granados. Elvis Chuchón dice, ¿es cierto que los cárteles responden a Washington? No. Yo tampoco quisiera ir a ese grado de suspicacia, ¿no? Para nada, ¿no? Yo no creo que realmente los cárteles, la idea de cártel que tenemos entre nosotros tenga muchísima verificación, ¿no? Yo creo que, como traté de responder al principio, la idea de cártel es una ficción desde origen. No quiero decir con esto que no haya traficantes que se organicen, desde luego, que no haya violencia. O que no haya violencia. Digo, muchas veces cuando yo presentaba mi libro, aquel de los cárteles no existen, la primera reacción de mucha gente era, a ver, pero ¿cómo? Entonces la droga se mueve sola. No, desde luego que no, o sea, hay traficantes. Lo que yo estoy desafiando no es la realidad del narcotráfico en un país como México, sino la cortina lingüística, la manera de hablar de ellos, todo el peso simbólico que se le da a ciertas palabras, que como les decía, pues no, primero que nada, ni siquiera vienen del mundo del narcotráfico y que más bien están diseñadas para convencernos de la política antidrogas, de la violencia de la política antidrogas, y que terminan muchas veces legitimando el asesinato extrajudicial, la tortura, la prisión de gente inocente. Y creo que entonces nuestro trabajo, me parece, ¿no? Tanto con periodistas, académicos, activistas, no solo es, digamos, pensar críticamente un país como México, sino pensar la manera en que hablamos y se deslizan estos lenguajes que ni siquiera son articulados propiamente en la política de seguridad mexicana. La política antidrogas, como decía Germán Castro Caicedo, el periodista colombiano, en realidad es nuestra guerra ajena, ¿no? Entonces, es decir, como toda guerra, y eso lo podemos constatar ahora mismo con el genocidio en Gaza, para que esto funcione en parte se tiene que librar también una guerra simbólica, ¿no? En la que se establecen o se intenta establecer ciertos parámetros de cómo hablar de todo esto. Israel desesperadamente ha intentado convencernos de que está librando una guerra justa contra terroristas, ¿no? Cuando toda evidencia, por supuesto, indica que están cometiendo el más terrible crimen probablemente del siglo XXI sin duda, y probablemente de toda nuestra era inmediata, ¿no? De nuestra vida incluso, ¿no? Entonces yo creo que para entender cómo funciona verdaderamente esta política antidrogas, tenemos que fijarnos en el lenguaje y deshacer conceptos como cártel. Entonces la idea de que el cártel es una organización poderosa que puede negociar, ¿no? Con un presidente o con un gobernador, o que puede manejar tantos millones de dólares que produce, digamos, un tipo de relevancia incluso transnacional, que puede tener presencia en 200 países del mundo, dependiendo del experto en seguridad que se cite. Yo creo que eso hay que desafiarlo, por muchas razones. Primero, porque sabemos que la historia de este concepto está completamente vinculada a la política misma, pero además porque no hay verificación de nada de esto. O sea, no existe realmente información periodística que compruebe que el cártel es lo que dice la DEA que es, ¿no? Es decir, que el cártel de Sinaloa, por ejemplo,
mueva realmente miles de millones de dólares y cree estas fortunas que con frecuencia se les atribuyen. Lo que sí hay evidencia es de lo contrario, ¿no? De la precariedad, por ejemplo, del Chapo Guzmán cuando fue enjuiciado en Nueva York, el dinero, el escaso dinero que se les encontró, ¿no? A él y a su familia, la vulnerabilidad a la que se expuso cuando fue traicionado por prácticamente todos sus colaboradores, hasta sus amantes. Pero él estuvo en la lista de Forbes. Estuvo en la lista de Forbes, claro. Y lo que vemos también, y esto me acuerdo mucho de haberlo conversado con un colega mío, economista, muy respetado en Nueva York, que me decía, mira, esas listas, para empezar, pues son una ficción de especulación tras otra, claro, que en realidad no tienen ningún valor más allá del mediático. Y decía él, las verdaderas fortunas, las tremendas, ni siquiera aparecen en las listas, ¿no? Los que sí pueden esconder fortunas, claro, son gente que no solamente está completamente integrada de un modo legal a las redes financieras, sino que además verdaderamente tienen influencia, relevancia política, económica a nivel global, ¿no? Un traficante no tiene nada de eso. Un traficante está completamente marginado de cualquier tipo de relevancia. Y por mucho que se insista, ¿no? Que pueden comprar una elección, que pueden apoyar a un partido como Morena, por ejemplo, que ahora dice la derecha con tanta histeria, ¿no? Con tanta alarma. Sabemos que nada de eso es verosímil, sabemos que nada de eso es cierto y sobre todo nada de eso está documentado. Claro. Vamos a hacer una pausa. Ok. Muy, 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 muy breve, no se vaya, estamos platicando con Osvaldo Zavala y seguimos aquí en Estación Averno. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. De Chamuco. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del Chamuco. ¡Oh! ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café, Chamuco. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por permanecer con nosotras y con nosotros aquí en Estación Averno. Ahorita leemos sus mensajes, les recordamos que estamos completamente en vivo aquí con Osvaldo Zavala, entonces síganos escribiendo y ahorita las y los leemos. Osvaldo, pues ya nos has mostrado un poco esta historia, este origen, estos mecanismos también por parte de Estados Unidos. Ahora actualmente pues estamos atravesando esta segunda era Trump, ¿no? Hace un ratito también que mencionabas esto del genocidio y toda esta estructura en que Estados Unidos busca crear un enemigo, ¿no? Ver, por ejemplo, a Medio Oriente también con estos términos de terroristas y justificar así todas sus vejaciones, ¿no? También los estigmas que tiene contra Asia, contra Rusia. En general, todo el mundo es enemigo para Donald Trump, ¿no? Y quiero preguntarte por América Latina y precisamente esto que se anunció esta semana, ¿no? La fiscal Pam Bondi, sobre este aumento en la recompensa por Nicolás Maduro.
Y entonces de pronto pues resulta que pues esto, ¿no? ¿Quién le está dando a Estados Unidos y a Donald Trump pues esta venia o esta autorización de pues ser una especie de autoridad pues en el mundo, y precisamente también con esta justificación de relacionar al presidente de Venezuela con cárteles del narcotráfico? ¿Ante qué estamos en América Latina con esta cuestión de Donald Trump? Pues mira, es bien interesante porque creo que si consultas como la larga historia de la guerra contra las drogas, este episodio en parte ya lo hemos vivido antes. En 1989, cuando Estados Unidos decide invadir Panamá y detener a Manuel Antonio Noriega, en parte lo que se crea como precedente es esta idea del poder extraterritorial de Estados Unidos cuando empieza a replantear su política de seguridad en torno al narcotráfico. Entonces es bien interesante porque Noriega, que había sido un colaborador del sistema estadounidense durante la Guerra Fría, cuando esta termina y cuando de pronto las coordenadas del securitarismo se vuelven, se tornan sobre el tema del narcotráfico, pues él queda, digamos, ahí en la mira, ¿no? De pronto de esta nueva lógica intervencionista estadounidense. Entonces es bien interesante que en 1989 William Barr, que después fue procurador en el gobierno de Donald Trump, es el que escribe un memorándum en el que básicamente el gobierno estadounidense se autojustifica para invadir Panamá, ¿no? Y es bien interesante pensar que esta idea de guerra justa en torno al narcotráfico y que autojustifica o garantiza, ¿no? de algún modo la legalidad de esta intervención extraterritorial se creó como precedente, me parece, en ese momento. Digo, no es el único caso de violencia extraterritorial que hace Estados Unidos, desde luego, pero sí uno de los primeros en los que se despliega este nuevo orden de la política antidrogas como un pretexto para, digamos, pues sí, producir la detención y la extradición de un presidente, ¿no? En funciones. Ahora bien, yo creo que todo esto en la era Trump es mucho más complicada por muchas razones, porque primero que nada el gobierno de Venezuela es mucho más fuerte e implica demasiados intereses más complicados y más sensibles para Estados Unidos que lo que representaba Manuel Antonio Noriega. Y yo creo que es mucho bluff, ¿no? El que hace el presidente, francamente, el presidente Trump, sobre todo cuando sabemos que Estados Unidos sigue comerciando con petróleo venezolano, ¿no? Entonces, yo creo que yo me sumo a parte de la crítica que se hace de todo esto como uno de los muchos intentos mediáticos que hace el presidente Trump para complacer a su base, para hacerlos sentir que están poniendo orden en el mundo y que curiosamente se vincula, ¿no? con todo este nuevo reordenamiento del lenguaje que intenta la presidencia de Donald Trump, como lo señalabas hace un momento, de asociar, por ejemplo, el narcotráfico con el terrorismo. Y creo que en este punto el presidente pues está, digamos, pronto perdiendo mucha popularidad, está siendo cuestionado por los archivos Epstein, está incluso siendo desafiado por parte de su propia base y de sus colaboradores que en algún momento fueron sus más cercanos. Por ejemplo, la congresista Marjorie Taylor Greene, ¿no? que es una radical fanática del movimiento MAGA. Resulta que es antiguerra y que ella misma le compró a Trump la idea de que sería el presidente antiguerra, ¿no? Figuras mediáticas del republicanismo como Tucker Carlson, por ejemplo, ¿no? También de extrema derecha, han opuesto más de una pregunta, ¿no? sobre la hostilidad de Donald Trump con países como Irán, por ejemplo. Entonces me parece que es bien interesante, ¿no? Porque creo que parte de la agenda Trump está ahora mismo un poco tambaleante, su popularidad ha caído, y creo que la idea de guerra, tal cual, como parecía que se avecinaba con el caso de Irán sobre todo, y el caso también de genocidio en Israel, creo que le han costado políticamente bastante. Ahora, yo creo que la guerra contra el narco produce otro tipo de idea de guerra, ¿no? Porque se supone que ahí no es que Estados Unidos necesariamente esté invadiendo propiamente a un país para cambiar el régimen,
sino que están supuestamente colaborando. Incluso el embajador tuiteó ahí, creo que hoy en la mañana, que está tuiteando, están colaborando como de un modo soberano con un país soberano para atajar la emergencia del fentanilo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que tratan de usar el lenguaje de un modo creativo, ¿no? Para desviar la atención primero de que sus políticas exteriores han fracasado en muchos casos o han sido fuertemente cuestionadas, y tratan de rearticular esta idea, esta fantasía de que un presidente como Maduro es un traficante, es un delincuente, que esto no es realmente un ataque de un país a otro hostil, sino de un país que está preocupado por la criminalidad de un presidente, ¿no? Entonces, yo creo que esto funciona para la base, más o menos. Yo creo que mucha gente en Estados Unidos ni siquiera sabe dónde está Venezuela, pero también creo que, digamos, es uno de múltiples intentos mediáticos del presidente de hacer un tipo de doctrina del shock, como le llamaba Naomi Klein, para tratar de una y otra vez mantener a su base, digamos, de algún modo alerta y pendiente de las aventuras del presidente justiciero en Latinoamérica. Porque es seguir esta lógica del enemigo. Claro. ¿No? La creación del enemigo. Primero fue el comunismo, luego, decías tú, el narco, luego fue el terrorismo. Y ahora es unir los dos, ¿no? Claro. El terrorismo y el narco. Y es bien interesante que además Trump no es el primero que lo intenta, ¿no? Yo creo que es el primero que lo logra, ¿no? Porque además pues tiene cooptado el Congreso está atemorizado por el propio Trump, tiene muchísimo miedo de romper filas con él. Entonces, es la primera vez, además también con el apoyo de gobernadores de extrema derecha, como el gobernador Greg Abbott en Texas o el gobernador DeSantis en Florida. Entonces, junto con ese consenso, sí que logró, ¿no? Por lo menos con esta directiva, designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Pero esta idea, este híbrido Frankenstein del discurso de seguridad, se intentó desde el principio. Sí. En el documento ese que les mencionaba de Ronald Reagan, desde ahí se hablaba, ¿no? Del vínculo entre traficantes y terroristas. Y creo que demócratas y republicanos insistentemente trataron de hacer los demócratas más halcones, por supuesto, ¿no? Como Hillary Clinton, por ejemplo. Entonces, lo que hay que comprender primero es que esto es parte de la lógica de la guerra contra las drogas desde hace décadas, ¿no? O sea, no es algo que se le ocurre a Trump propiamente. Ahora, lo que sí creo es que en la era de hostilidad militarista en la que vivimos, o sea, en este momento tan grave de militarismo transnacional, convencer al público de que hay un vínculo que no existe, desde luego, entre traficantes y terroristas, tiene más facultades mediáticas, ¿no? Funciona un poco más, ¿no? Y creo que hay gente que lo compra, yo creo que hay desde luego gente que lo compra ingenuamente, y luego hay gente desafortunadamente en la derecha extrema en México, por ejemplo, que está tan gozosa del intervencionismo estadounidense y tan necesitada de ese intervencionismo porque fracasa su plataforma, que de un modo muy peligroso lo asume, ¿no? Y desde luego tienes también un cerco periodístico que está tan dócilmente colonizado por el pensamiento de seguridad estadounidense, que repiten estas falacias, ¿no? Muchos periodistas hablan de los traficantes, son terroristas, ¿no? Y claro que hay narcoterroristas en México. Creo que hay un proyecto por ahí de un periodista que está escribiendo, de hecho, un libro que se llama, al parecer, Narcoterrorismo. Entonces, a mí me parece que eso es peligrosísimo, desde luego, que es hacerle el caldo gordo a la agenda de seguridad estadounidense, que no hay ningún tipo de verificación real de todo esto, y que, como bien señalas, pues es construir un enemigo que permite legitimar lo absurdo que es todo esto de la aventura de seguridad que Estados Unidos intenta propulsar entre nosotros todo el tiempo. Claro. En el sexenio de Calderón, Calderón puso la seguridad nacional en manos de los Estados Unidos. Incluso la Marina estaba al orden del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos planeó de alguna manera esa supuesta guerra. ¿Y qué pasa ahora? Es un gobierno totalmente distinto. Las intenciones de otro gobierno de Estados Unidos, no muy diferente al gobierno de entonces, que era de Obama, si no mal recuerdo. Finalmente no son tan distintos demócratas y republicanos. Las intenciones siguen siendo, si no las mismas, muy similares, yo creo que las mismas, pero el gobierno mexicano sí es muy distinto al de entonces. Claro. ¿Qué posibilidades hay de que esas intenciones
se cumplan ahora, si ahora ya el gobierno de Trump logró esto de nombrar terroristas a los Pues yo creo que son muy remotas, ¿no? Yo creo que la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México, yo lo veo como algo verdaderamente inverosímil, por muchas razones. Primero, porque creo que, como bien señalas, este es un gobierno que no lo va a tolerar, ¿no? Y la presidenta ha sido súper clara, también el presidente López Obrador hizo cambios muy sustanciales en la política de seguridad que en su momento fueron muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, mantuvo la DEA. Mantener a la DEA a raya, exigirle reportes, ¿no? Desarmarlos, pues anular la influencia y el libertinaje con el que se conducían en el país. Y esto, por supuesto, despertó la ira entre todos estos agentes, ¿no? Que están acostumbrados a pasearse por México como por el patio de su casa, ¿no? Y creo que en parte eso explica, por ejemplo, este intento desesperado de detener al secretario Cienfuegos, ¿no? Que con un dossier totalmente fantasioso, absurdo, que su propio Departamento de Justicia rechazó como una investigación seria, ¿no? Entonces yo creo que toda esa historia de contención y de desafío que me parece que claramente está ahí en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el de Claudia Sheinbaum, pues en parte también está detonando todas estas filtraciones y estos ataques mediáticos que surgen de la Casa Blanca, ¿no? Es decir, si no puedo realmente tener un gobierno que me permita desarrollar mi agenda intervencionista militar como lo hacía antes, pues lo voy a forzar, ¿no? Yo siento que mucho de estas filtraciones que vemos en periódicos como el New York Times son parte de ese golpeteo, ¿no? De ese chantaje mediático, ¿no? Y estos periódicos además se dejan utilizar, ¿no? Por supuesto, y muchos de los corresponsales de periódicos como el New York Times o Washington Post, yo creo, son fervientes nacionalistas que creen que están avanzando la política de su propio país de un modo correcto, ético, ¿no? Y que dejan de preguntarse verdaderamente qué es lo que están haciendo, ¿no? En estas coberturas fantasiosas sobre el narco en México, ¿no? Entonces no van a caer los marines en Palenque no. y se van a llevar a López Obrador. Mira, claramente Estados Unidos no se tienta el corazón de intervenir en países donde no hay repercusiones políticas, sociales, culturales, económicas inmediatas para el país. No pienso, por ejemplo, en el programa violento y terrible de ataques con drones, de asesinatos que produjo el presidente Obama en países como Pakistán, en Yemen, y que dejó cientos de civiles, ¿no? Creo que el presidente Obama mató alrededor de 850 ciudadanos de esos países impunemente. Por cierto, Obama mató más con drones que el presidente Bush, por ejemplo, ¿no? Creo que la cifra es 4 veces más, ¿no? Y le dieron el premio Nobel. Y le dieron el premio Nobel de la Paz. Pero creo que cuando hablamos de México, desde luego estamos hablando de un país íntimamente imbricado, ¿no? Con Estados Unidos, no solo en su economía y culturalmente y políticamente, sino incluso en la región fronteriza, que es donde potencialmente ocurrirían estos supuestos ataques. O sea, yo creo que el momento en que esto pasara, pues crearía todo un caos binacional que dañaría profundamente las economías de los estados fronterizos de Estados Unidos. Claro. Además de que, pues, la frontera entre quiénes son los civiles asesinados muy rápidamente quedaría borrada, ¿no? Porque muchos ciudadanos estadounidenses viven en la frontera del lado mexicano. Muchas familias están completamente enlazadas desde décadas de cohabitar, ¿no? Los intereses económicos de empresas, de maquiladoras se verían totalmente afectados. Esto es verdaderamente inverosímil, ¿no? Yo no creo que el presidente además no tenga ni siquiera el contexto político correcto para hacerlo. Si su propia ala de fanáticos, ¿no? de extrema derecha se opone a la hostilidad con Irán, cuestiona, ¿no? Su apoyo a Ucrania y a Rusia, cuestiona incluso el genocidio en Gaza. Claramente estarían horrorizados de pensar que el presidente verdaderamente llevara a cabo una acción militar en México, ¿no? Yo creo que además, por otro lado, pues la respuesta internacional sería completamente a favor de México y no habría ningún sustento político, diplomático que salvara todo esto. Entonces, no, yo no estoy preocupado para nada de este punto de como les decía, de bravuconería. Yo creo que es más bien esto es parte del chantaje, de la extorsión histórica
que ha hecho Estados Unidos mediante la guerra contra las drogas. No nos olvidemos, por ejemplo, que durante la presidencia Clinton, tú eres muy joven para recordarlo, Carolina, pero es tremendo recordar cómo había un mecanismo de certificación de países productores de droga. Yo no me acordaba bien. Claro, y que este presidente en el Congreso sometía a examen las políticas de antidrogas de países como México, y si no acataban lo que se decía, entonces venía toda una ola de sanciones económicas, de amenazas, etcétera. Y desde luego que estas amenazas pocas veces cobraban una materialidad. Lo que sí ocurría es que pues, se sacudía toda la relación binacional, y esto terminaba con frecuencia con concesiones, ¿no? de parte de estos países, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues estas concesiones pues llevaron en buena medida a acuerdos de colaboración, ¿no? Diplomática, que son más bien los resultados de estos chantajes, de estas embestidas, que desviaron el gasto público en tener un estado de bienestar, por ejemplo, en el que más o menos logramos tener al final, a mediados de los 70s, 80s, durante esta época del llamado milagro mexicano. Y que terminaron pues desmantelando muchas de las instituciones de bienestar en México y virando todo ese presupuesto a seguridad, ¿no? A agencias como CISEN, por ejemplo, que se creó en 1989, siguiendo completamente la presión estadounidense de incorporar este nuevo lenguaje de la guerra contra las drogas. Entonces, yo creo que eso es lo que, como les decía, nos debe de preocupar, ¿no? Porque con este chantaje lo que se logra es estas concesiones, ¿no? Que en apariencia, cuando uno las ve, pues pueden parecer mínimas, pero si las juntas en la larga duración de esta política, pues sí son, digamos, si no significativas, son consecuentes, claro, ¿no? Con una lógica que no termina de interrumpirse entre nosotros. Por ejemplo, cuando la presidenta ofrece 10,000 tropas, ¿no? A la frontera, yo recuerdo que la gente dice, bueno, pero está bien, ¿no? O sea, no es poca cosa, la frontera, es muy poca cosa, la frontera ya está militarizada. Pues yo no entiendo el éxito entonces, ¿no? Porque, digamos, no solamente no es interrumpir la militarización, no de ninguna manera está poniendo un alto a la lógica militarista, sino que, pues, le aventó otro pequeño combustible a ese fuego, ¿no? Y yo creo que en este punto no hemos terminado de ser reactivos con estas políticas de seguridad y con estas embestidas. Yo sí celebro, por supuesto, sin embargo, que la presidenta hable de soberanía, que enérgicamente desafíe a Trump cuando se le propone tropas o cosas así. Y yo creo que eso me parece que desde luego hay que apreciarlo y celebrarlo, porque como bien señalabas, si este fuera el gobierno de Calderón, tendremos otra historia, ¿no? Pero precisamente, Osvaldo, ¿qué tan, digamos, ligero podemos tomarlo en dos sentidos? Bueno, en el primero es que finalmente bajo este argumento del fentanilo, sucede esta presión arancelaria, ¿no? Que la presidenta también ha logrado ahí sortear, y entonces cada que se le ocurre a Trump aplazar y que sale la presidenta y todo mundo pues y así estamos... trae a medio mundo, ¿no? Exacto. Pero es una presión también, bueno, tú nos dirás, pero incluso que puede desgastar políticamente, ¿no? Y también por esto que hablábamos hace un momento de la oposición. Hace un ratito que hablábamos también como de toda esta propaganda que ha nutrido este discurso de Estados Unidos. Los grandes medios hegemónicos sostienen este discurso, por ejemplo, del narcogobierno, claro. Y del terrorismo y de esta, por supuesto, como decíamos hace rato, nadie ignora la violencia de esto. Sin embargo, ¿qué tanto este discurso y estas amenazas por parte de Donald Trump podrían ir mermando, ¿no? Y también junto con estos grandes medios de comunicación, sumado con, bueno, a lo mejor ya son muy poco autorizadas, pero estas figuras de la oposición como Alito Moreno, que denuncia ante la FGR a Maduro, o Lili Telles, que estuvo en Fox News. Pero bueno, o sea, sí de verdad podemos así como, digamos, no sé si es subestimarlo, porque eventualmente ese Calderón, bueno, tal vez ese preciso Calderón no, pero que pudiera regresar, que fuera tanto el desgaste político, que se viera afectada la política mexicana, que se viera desgastado este movimiento, que se viera desgastada esta soberanía, y que tal vez a largo plazo, pues sí volvamos a estar en ese escenario donde ya no, o sea, donde otro gobierno nos represente y ya no esté esta defensa como ahora. Bueno, a ver, sí, o sea, yo estoy contigo, que no hay tampoco que subestimarlo como simplemente como la palabrería de un presidente demente, ¿no? Que, bueno, en parte también es eso, pero que sí lo es. Que sí lo es. Pero yo creo que a mí lo que más me preocupa digamos, en el inmediato plazo
es que esta andanada de filtraciones, que además no es solo la del presidente, desde luego, ¿no? Y la directiva presidencial esta de incorporar al ejército en ataques directos a los cárteles, sino en toda la larga campaña mediática que hace tanto la Casa Blanca como las agencias y luego después los medios de comunicación en criminalizar México, criminalizar no solamente las regiones productoras de droga o los lugares donde están los laboratorios de fentanilo, sino la clase política. Todo esto en realidad me parece que reditúa en el inmediato plazo, como les decía, en este callejón sin salida que es el securitarismo, ¿no? Porque nuestra respuesta generalmente es no, tenemos un ejército fuerte, estamos gastando mucho en seguridad, estamos combatiendo al narco, estamos haciendo operativos, estamos extraditando, ¿no? Estas extradiciones que se están dando. Y yo creo que eso abre a otras posibilidades donde las instituciones de seguridad sí corren un riesgo de verse afectadas en un sentido tóxico para la sociedad. Me refiero aquí, por ejemplo, en que Sedena, por ejemplo, ya ha comprado también drones. Sedena también usa Pegasus, ¿no? Para utilizar, digamos, el discurso de la seguridad como un método de espionaje y de vigilancia y de violación de los derechos civiles de activistas, de periodistas, etc. Luego tenemos, por supuesto, esta lógica terrible del sistema penitenciario en México que cada vez más se va agravando, ¿no? Por ejemplo, ahora que están extraditando a esta gente, se decía, bueno, estamos obrando conforme a derecho, estamos entregando a estos traficantes, y eso puede estar muy bien, pero la vida en la prisión de gente culpable o no es horrible y nadie está cuestionando eso, y pocas veces se cuestiona. Los activistas que trabajan en el sistema penitenciario ven con mucha tristeza, por ejemplo, cómo se defiende en este gobierno la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Se habla muy poco de los derechos de gente que está sufriendo en prisión, la verdad, la terrible ignominia, ¿no? Lo inefable que es muchas veces la vida en esas cárceles. Yo recientemente visité una y la verdad es que me constaté con el horror del mundo, pues que viven en las peores condiciones, ¿no? Estuve en una prisión aquí en la Ciudad de México. Entonces, a lo que quiero llegar es que toda esta presión securitaria, lo que está haciendo es no permitirnos tener entre nosotros una verdadera reflexión de política de seguridad. Es decir, ¿cómo podemos salir de este lío? Más militares, más cooperación con Estados Unidos nunca va a ser la salida, ¿no? O sea, de ninguna manera, ¿no? Y entiendo entonces que un primer paso, desde luego, es un reclamo de la soberanía, como hace la presidenta Sheinbaum, pero ese reclamo tiene que venir con un programa, con una institución nueva, con una mirada distinta sobre la seguridad, sobre el narcotráfico, sobre el uso del ejército. Tenemos que desmilitarizar, ¿no? Muchas de las zonas del país, tenemos que desecuritizar el lenguaje, y creo que eso es, por supuesto, lo digo tal vez con un poco de ingenuidad, ¿no? Sé que no es factible hacer ese tipo de ruptura con el país que está endiabladamente securitizando el planeta al lado, pero sí creo que estamos por lo menos en una etapa de enorme resistencia, ¿no? Donde tenemos un discurso político muy fuerte de izquierda, un consenso de izquierda, tú ahora mismo que mencionabas a Lili Telles, toda esta gente que está completamente desmoronada. La derecha no tienen ya ningún peso real en México, y creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de hacerlo, ¿no? Y entonces yo en este libro incluso al final me imaginaba un momento en el que un gobierno que logra desecuritizar completamente México, mira la idea de una guerra contra las drogas como una cosa de museo, ¿no? Entonces yo me imagino un museo de la seguridad donde todas estas cuestiones de operativos y de el Kingpin Strategy, de ir en contra de los jefes de cárteles, etcétera, queda ya reducido como un tipo de pieza de museo obsoleta que uno observa como algo que fue un proceso histórico que ya terminó. No hemos llegado ahí, y eso es donde yo quisiera estar, ¿no? Entonces, creo que finalmente, pues todo para tratar otra vez de responder a tu pregunta, toda esta presión sí tiene un peso, y creo que tienes mucha razón, pero el peso ya lo tiene inmediato, y creo que es en la continuidad diaria de la política de seguridad que sigue vulnerando poblaciones más expuestas, que sigue descargándose en contra de jóvenes pobres, que nuestra tasa de homicidios general de un modo desproporcionado afecta a muchachos sabemos, entre 15 y 29 años que nacieron y murieron pobres, exterminados bajo políticas de seguridad de exterminio. Entonces yo creo que todo eso es lo que me parece que se asegura con esta presión transnacional que hace Estados Unidos. Pues hay varios comentarios
Rafa Omaña dice, los únicos cárteles que sí existen son los de la toga y el inmobiliario. Bueno, claro, ¿no? Por supuesto. Y el mismo Rafa Omaña dice, Trump eleva el nivel de sus locuras en la medida que crece el escándalo de Epstein. Pues sí, también Claro. es parte de eso mismo, ¿no? No sé si tú tengas A ver, por algunos acá nos comentarios. dice... Ay, ya le piqué a uno. Ah, perdón. Dice, escuchado en muchos chats esto, Trump es la esperanza de México, esto ya es el colmo. No, claro, no, eso. Dicen aquí también, ¿y qué dicen de la narrativa de ficción a través de películas, series, Claro. narcocorridos, entrevistas exclusivas a capos con actores famosos, No, por supuesto. secuestros y negociaciones con los propios capos? Bueno, eso es una pregunta que trataré de responder brevemente, perdón que me extiendo tanto. A ver, sí, yo creo que es muy importante, ¿no? La producción cultural sobre el narcotráfico porque es parte de lo que genera ese consenso, ¿no? En torno a los enemigos de la seguridad nacional. Y es lo que convence para mucha de la gente en México que tener el ejército en la calle es algo pues urgente y necesario, ¿no? Porque si te vienen a decir con miles de películas y de canciones y de series de televisión que los traficantes están en control de todo, que como dicen en Estados Unidos controlan parte del territorio, que compran a los gobernadores, que ponen dinero en las elecciones federales, etcétera, pues sí te asustas y lo que quieres es que entre, ¿no? La fuerza militar a salvarte. Entonces, yo creo que esas producciones, desafortunadamente, se hacen de un modo espontáneo en este discurso tan aceptado, tan inscrito ya, digamos, en el debate nacional. Y es muy triste ver a actores que de otro modo aparecen como activistas de izquierda o progresistas, como por ejemplo Diego Luna, ¿no? Que en Estados Unidos se para el cuello diciendo yo aquí me sumo a la causa de los migrantes, pero que luego se presta para hacer de Miguel Ángel Félix Gallardo en las fantasías de una serie como Narcos, ¿no? Donde se distorsiona completamente la historia del narcotráfico en México y se distorsiona siguiendo las narrativas de la DEA, ¿no? O sea, digo, y eso lo sé tal cual porque incluso los agentes de la DEA públicamente han aceptado ser consejeros, orientadores de estas series, ¿no? Entonces es fuertísimo darte cuenta que todo ese aparato publicitario propagandístico que generan los productos culturales están fuertemente mediados por las agencias estadounidenses. También hay trabajo documentado sobre esto. Agencias como la DEA, la CIA, el FBI, el Departamento de Defensa, el Pentágono, tienen literalmente a gente que está censurando guiones, que está participando en las producciones, en miles de producciones, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y que si tú quieres tener remotamente, digamos, una película, un avión de la Fuerza Aérea, pues te sometes a este escrutinio, si no tu película no funciona, ¿no? Y esto lo tenemos documentado, ¿no? Hay libros al respecto, ¿no? Entonces, claro, es importantísimo todo ese sesgo cultural que se genera en la propaganda mediática de Hollywood y de las series. Ahora esto agregaría también el sesgo y la propaganda que venden los periodistas, ¿no? Como ya mencionábamos, ¿no? ¿Cuántos libros de periodismo hay sobre el cártel tal cual, ¿no? En la guerra de no sé quién y ahora sí viene el jefe de jefes. Y creo que desafortunadamente, tanto, como insisto, dentro o fuera de México, el periodismo ha fracasado rotundamente en oponer una mirada crítica a esta política antidrogas. Hay, por supuesto, muchas contadas excepciones de gente que admiro y periodistas extraordinarios, íntegros, que han hecho un trabajo estupendo, pero creo que los más son los que han cedido, ¿no? a la mediación del discurso antidrogas y se han sumado con tantos libros del cártel, yo qué sé, de aquel o cual, y hacer propaganda del discurso de seguridad, ¿no? Oye, y en ese sentido, por ejemplo, textos como los de Tim Golden, Claro. ¿no? Los de Anabel Hernández, todo eso, sí son directamente, bueno, en la medida de que esto se pueda saber, sí son ordenados desde la DEA, o sea, sí tienen sin duda tienen Pues mira, yo creo que eso lo sabemos interés. incluso por las propias fuentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, el texto de Tim Golden, aquel del supuesto dinero en la campaña de López Obrador, pues era un texto completamente deslizado por sus fuentes de la DEA, pero él mismo lo dice, ¿no? Y cuando tiene fuentes que podrían de algún modo interrumpir o cuestionar lo que la DEA le está proponiendo, pues las minimiza, las deja de lado o de plano ni siquiera las incluye, ¿no? Y hay tantos sinsentidos en ese texto, ¿no? Y tantas
tantos huecos y tantas preguntas, empezando por el mismo timing, ¿no? Empezando por el título del El texto, título, ¿no? O sea, claro, sí. ¿Cómo era? Es como recibió Ajá. la campaña de López Obrador $2 millones. Es tan absurdo todo eso que que... cuando haces eso es porque lo vas a responder en, Claro. en el texto. Claro. en la investigación, y acá no hay Es nada de clickbait, eso. ¿no? Es como diríamos. Claro, la mañosa pregunta del clickbait para un periodista que ha ganado el Pulitzer, pues es muy deshonrosa, ¿no? Entonces sí, yo creo que en el caso de Tim Golden, claramente, de un modo muy partisano, está complacientemente recibiendo la información de la DEA. Yo creo que el caso de Anabel Hernández es muy parecido, ¿no? O sea, tiene toda esta larga historia de dar crédito a fuentes oficiales sin mucha cuestión. Muchos de sus libros ni siquiera tienen fuentes, ¿no? Es algo que yo señalo en mi libro Los cárteles no existen. Y cada ¿no? vez es más delirante, además. Sí, yo creo que hace afirmaciones que no tienen ningún sustento, ninguna validez periodística. Y yo creo pues que eso debe ser, por supuesto, la primera alerta de todo esto. Pero luego tienes parte de la prensa que me parece que es la más problemática, la que aparece como la más seria, la más rigurosa, ¿no? Pienso en Estados Unidos sobre todo. Yo creo que aquí ya no funciona. Pero pienso, por ejemplo, el trabajo que hizo Natalie Kitrueff, ¿no? En el New York Times, en esa vergonzosa nota en el supuesto laboratorio de fentanilo. Pero también esta última nota, no sé si la vieron, de donde siguen a un traficante de fentanilo en un coche, ¿no? Y entrevistan desde la persona que pone la droga en el coche hasta, digamos, el tránsito que hace el carro, la llegada a la frontera, etcétera. Y hay dos cosas que me alarman de todo este nuevo periodismo, bueno, no es nuevo, de esta reciente iteración de este periodismo supuestamente crítico, que primero narra todo esto como si fuera la acción del tremendo cártel de Sinaloa todopoderoso, pero lo que te muestra en realidad pues, es una operación muy precaria, ¿no? De gente aterrada, gente que se está muriendo de miedo en cada momento. El señor que está escondiendo la droga dice, tengo miedo y trato de cambiarle ahí porque siento que me van a agarrar en cualquier momento. El dinero que tienen que ir dejando, la extorsión a la que se someten por parte de autoridades mexicanas y luego estadounidenses, también te debe hablar otra vez de cómo todo ese mundo está completamente subalternizado por quienes detentan la violencia estatal, ¿no? O sea, policías, militares, etc. Y luego tienes, finalmente, que mientras se habla de todo esto, se empieza a deslizar la idea de que allá también hay cárteles, ¿no? De que los cárteles gringos también operan. Está apareciendo tanto en libros estadounidenses como en mexicanos, ¿no? Está el libro de Jesús Esquivel, está el libro de Seth Harp, que acaba de salir del cártel de Fort Bragg. Y a mí me inquieta mucho todo esto, ¿no? Porque creo que lo que está ocurriendo en la era Trump es la incorporación doméstica de la violencia de la guerra contra las drogas como narrativa, que le permite, entre otras cosas, legitimar, por ejemplo, el envío de la Marina a California. Ahora mismo está enviando la Guardia Nacional a Washington. Yo tengo un amigo muy querido con el que hablaba hoy en la mañana y me dice, acabo de ver tanques en Washington. Están entrando. Nadie cree, por supuesto, que esto va a terminar necesariamente en un estado de sitio, así orwelliano, pero sí que el despliegue de todo esto, en parte se está legitimando por la idea de que los cárteles estadounidenses también son un problema de seguridad nacional. Entonces yo quiero tener... la creación de otro enemigo. De otro enemigo, pero ahora doméstico, claro. Mucho más terrible del que hablaba Nixon cuando hablaba de los traficantes de marihuana o de amapola, o sea, etcétera, algo más parecido a los cárteles mexicanos. Exactamente, y yo creo que esa es una trampa de la política de seguridad. O sea, nuestra respuesta no debe ser, ya también hay cárteles. En ningún lado hay cárteles. Para limpiarle las manos a la DEA. Claro, y para hacerla relevante y para, digamos, confundir un poco también a la base estadounidense, atemorizarla otra vez, llenarla de miedo, ¿no? Acá también, y cualquiera es un miembro del cártel, ¿no? Y luego me dirán, no, pero es que en las investigaciones, por ejemplo, de Seth Harp, dice que son los militares los que son el cártel. Sí, pero aunque está documentado, ¿no? Y me parece que, leí la nota, no he leído el libro, acaba de salir. La idea de narrarlo como cártel es el problema. Desde luego que hay corrupción militar en Estados Unidos y policial. Desde luego que hay traficantes de drogas. Es el país que más consume drogas en el mundo. Y esas organizaciones funcionan. Pero llamarlas cárteles tendría, creo yo, el peligroso efecto que tuvo en México cuando incorporamos ese vocabulario y lo aceptamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, sobre todo como mexicanos que tenemos familiares en Estados Unidos, yo mismo vivo en Estados Unidos, pero las enormes comunidades de mexicanos que están en Chicago, en Texas, en California,
están expuestas a esa violencia militar, ¿no? Y es a ellos a los que se les va a criminalizar, a los que se les va a terminar cobrando la palabra cártel, ¿no? Y ahora lo estamos viendo ya con agentes embosados, ¿no? Secuestrando gente en la calle. Yo creo que ese es el peligro, ¿no? Tenemos que... El problema estructural se mantiene. Claro. Igual, intocado. Claro. Osvaldo, yo finalmente te preguntaría, mientras todo esto sucede, sí hay también otras y otros afectados que son precisamente las y los consumidores. Por ejemplo, en el caso de fentanilo, Siempre. y que ya lo mencionabas hace un momento, ¿no? Este índice tan preocupante en el propio Estados Unidos, mientras que pues no ignora, sino pues hace toda esta obra, ¿no? Para ocultar realmente pues esta cuestión de las causas y el consumo. ¿Cómo ves esto? Es decir, esta también omisión por parte de Trump cuando da todos estos discursos, pero omite el pequeño detalle de las farmacéuticas que propiciaron con toda la alevosía y ventaja la creación también de adictos al fentanilo, ¿no? ¿Qué crees que pase primero, pues? O sea, ¿hasta dónde crees que pueda llegar esta crisis por consumo? Porque obviamente esto pues implica vida de personas, vida también de familias. Una situación cerca de una adicción pues es profundamente destructiva, ¿no? Entonces, ¿qué crees que ocurra antes? Que en algún punto Estados Unidos de verdad voltee a ver, ya no al mundo, sino a su propia población ¿o qué? Porque bueno, en caso de que no lo haga, pues ¿cómo podría sostenerse un país con una situación tan pues fuerte y destructiva, pues como en sí mismo es el fentanilo y la adicción? Mira, es una pregunta muy, muy, muy dura y muy complicada. No sé si tengo una respuesta así muy clara, ¿no? Yo he estado viajando de pronto por algunas ciudades en Estados Unidos y me asombra ver, ¿no? Los efectos del consumo y la adicción de opioides, que es verdaderamente grotesco y terrible. Y desde luego es una crisis extraordinaria que ha costado tantas vidas y tanto dolor. Y yo lo que creo, y me sumo a tu crítica, que primero lo que hay que recordar es que es una crisis de hechura doméstica, ¿no? Que empieza en parte con la irresponsabilidad de las farmacéuticas y de las instituciones federales que dieron los permisos para la fabricación y la circulación de estos opioides, ¿no? El famoso Oxycontin, por ejemplo, y Purdue Pharma y todas estas diferentes empresas de farmacéuticos que con muchísima influencia política lograron poner estos productos de un modo verdaderamente irresponsable y peligroso al alcance de la sociedad. Y luego a eso le agregas, por supuesto, que las fronteras para detener el fentanilo verdaderamente son porosas, ¿no? Pero también del fentanilo se está produciendo a nivel doméstico, ¿no? Tienes en Estados Unidos cientos de laboratorios que están operando en todo momento. Y entonces lo que ves es que la gravedad del problema, que sin duda está ahí, y que el hábitus de consumidores estadounidenses además se expresa de modos muy fuertes en las zonas más marginadas de Estados Unidos, ¿no? En la pobreza, en los barrios afectados por la derrota del neoliberalismo para el grueso de la población estadounidense. Es muy dramático darte cuenta que ninguna política de salud es seria en Estados Unidos, ¿no? Que nadie realmente está seriamente tratando de pensarlo. Y que los pequeños esfuerzos, por ejemplo, por despenalizar el uso de drogas que se han hecho en algunos estados, el caso más notorio fue el de Oregon, no fueron acompañados ni protegidos ni desarrollados para tratar las adicciones. Claro. Entonces lo que tienes es que la respuesta, por menos no solo de Trump, también de gobiernos demócratas, ha sido la respuesta de la mano dura del fascismo y del punitivismo, ¿no? No hay que ir muy lejos para recordar que el propio Joe Biden fue uno de los grandes propulsores de mayores medidas carcelarias para traficantes y consumidores de droga, ¿no? Entonces yo creo que esto desafortunadamente no varía, y creo que hay una enorme crueldad y frialdad en las políticas de seguridad en Estados Unidos, en donde no solo no se atiende la adicción, ¿no? Se desprecia más bien al consumidor, y su respuesta es más bien aumentar todavía el mayor gasto público en agencias, en armas, en policías. Este nuevo presupuesto que ha hecho pasar el presidente, el famoso Big Beautiful Bill, ¿no? No sé cómo se traduciría eso, la gran hermoso, bella ley, ¿no? Está incrementando de un modo insólito, ¿no? El gasto público en las agencias de seguridad en la frontera, sobre todo para ICE, ¿no? Y entonces te das cuenta que si al mismo tiempo te están diciendo que los traficantes son migrantes y terroristas, y que todo lo que está causando este dolor proviene de México, y luego le estás dando como respuesta
a tu gobierno federal armar todavía más a la agencia que se dedica a detener migrantes, pues te das cuenta que no solo es falaz esa respuesta, sino que lo que va a hacer es descargarse en contra otra vez de comunidades pobres y vulnerables. Y ningún tipo de atención real se está ofertando, se está pensando para las enormes cantidades de consumidores y de adictos que existen. Y además sabemos, incluso hay un debate ganado totalmente del lado progresista liberal. La gente entiende que esta crisis es real, que hay que atender la adicción, que hay una historia de enorme corrupción gubernamental y farmacéutica al respecto. Hay hasta una serie de televisión tremenda, no sé si la vieron, Dopesick, con Michael, que es buenísima y que dramatiza todo esto. Hay enormes investigaciones periodísticas como el libro en la que se basó esta serie. Y el gobierno, sin embargo, de un modo muy cínico, su única respuesta es, no, vamos a hacer más violencia a quien se, digamos, resulte involucrado en migración, en tráfico de drogas, y no haber ningún tipo de pensamiento real sobre el enorme desafío que crea la comunidad de adictos en el opioide, ¿no? Además que la adicción de opioide, por supuesto, es mucho más férrea y terrible que cualquier otra, ¿no? Produce un recableado en el cerebro, ¿no? En el que no puedes salir de esto con un tratamiento muy sencillo. Y esto cuesta dinero y atención. Pero supongo que como no tiene el peso político mediático que sí tiene la idea de la seguridad y de detener al traficante, pues nadie realmente está apostando por ello. Pues ya no estamos yendo, pero sí me gustaría leer algunos comentarios. Aquí hay una pregunta de Nathan, solo para preguntar si estiman el monto económico de los otros negocios que tienen los cárteles gringos, como la trata de personas, secuestro, venta de armas o extorsiones a empresarios. Bueno, mira, o sea, yo creo que en toda esa parafernalia que involucra la idea de crimen organizado, ciertamente hay muchas preguntas, ¿no? O sea, yo por supuesto no trato de minimizar el hecho de que existen grupos de crimen organizado que pueden tener cierta relevancia y cierto que pueden representar un problema a la gobernabilidad de un país, ¿no? Y en Estados Unidos ciertamente hay, digamos, organizaciones que en efecto mueven la trata, extorsionan. El tráfico de drogas es un tema, por supuesto, como ya hemos dicho, profundamente arraigado, ¿no? En la sociedad contemporánea estadounidense. Está tan integrado que es invisible incluso, ¿no? Es decir, que tú puedes acceder a cocaína, a lo que quieras, ¿no? En una ciudad como Nueva York, de un modo tan sencillo y tan despreocupado, que uno pensaría que está de facto legalizado, ¿no? Y creo que desafortunadamente muchos de las otras empresas y negocios y actividades clandestinas de Estados Unidos han entrado en esa zona de interregno, de facto legalidad, ¿no? Empezando por el lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Que Estados Unidos es un país profundamente corrompido por el lavado de dinero y está tan integrado al día a día, a la cotidianidad de la red financiera global, que ya deja de ser pregunta incluso, ¿no? Quienes siguen hablando de esto pues son los expertos, son gente que realmente de un modo académico, periodístico se hace la pregunta, pero a un nivel doméstico ni siquiera es tema, ¿no? Y debería de serlo. Y luego, por otro lado, pues sí, los momentos de terrible oscuridad que debe haber con la trata, con la extorsión y todo esto. Pero yo lo que diría finalmente es que a mí lo que me asombra más bien es que los negocios que pueden producir estas actividades criminales y clandestinas, hasta donde yo entiendo y hasta donde he podido cotejar cifras, por ejemplo, con el tráfico de cocaína, el tráfico de fentanilo, el dinero que incluso entra de parte del narcotráfico en las redes de lavado, palidece con lo que genera la industria de la seguridad. Palidece con las oportunidades de negocio que produce la seguridad en países como México, por ejemplo, donde ni siquiera hemos hablado de ese tema, pero donde se ha demostrado que parte de la militarización antidrogas ha sido utilizada para producir desplazamiento forzado, para capturar territorios ricos en hidrocarburos, en energéticos, ¿no? Donde hay siniestramente una asociación entre política antidrogas y extracción. Claro. De gas natural, de minería, ¿no? Para no ir muy lejos, ¿no? Pensemos que los muchachos de las escuelas rurales como la de Isidro Burgos en Guerrero
parte de lo que protestaban era precisamente el saqueo, ¿no? del Estado, ¿no? de las mineras transnacionales que estaban literalmente robando, ¿no? de tierras ejidales, de tierras comunales. Y entonces a mí lo que me parece increíble es que cuando hablamos de crimen organizado y de estas actividades, nos azoramos con este submundo que sin duda es terrible y siniestro, pero que queda muy empequeñecido, ¿no? Cuando lo comparas con la industria global de la seguridad y del militarismo, ¿no? Estamos hablando de verdad de miles de millones de dólares, además de fortunas legítimas, ¿no? Fortunas que sí puedes utilizar, ¿no? Que sí entran al mundo global y que además generan influencia global, que mueven, digamos, intereses globales sobre todo de las potencias, y que terminan pues afectando la vida de millones de personas, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto otra vez que el mundo criminal hay que pasarlo por alto y no pensar en él. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces estas conversaciones socavan una pregunta más amplia de cómo entendemos la seguridad, qué significa la seguridad nacional, qué significa la palabra guerra, por ejemplo. Que sigamos hablando de guerra contra drogas a mí me asombra, ¿no? Que sigamos creyendo que hay tal cosa como una guerra, ¿no? Cuando lo que vemos es una política de exterminio, claramente, de violencia militar, ¿no? O una guerra contra el terrorismo, ¿no? O que pensemos que verdaderamente a un gobierno como el de Estados Unidos le preocupa la seguridad, ¿no? Nacional o la de sus salud, o ciudadanos, la vida, salud, o cualquier cosa. O la vida. Sí, o cualquier cosa verdaderamente productiva, ¿no? Para la sociedad. Entonces yo creo que esas son las preguntas que creo que están como en lo inmediato y que por eso generalmente cuando me confronto con estas cuestiones, no, pero a ver, el narco hace cosas, ¿no? Apareció un colgado, hubo un tiroteo, o sea, entiendo todo eso desde luego, y para empezar sabemos muy poco realmente, entendemos muchas veces muy poco esos contextos, ¿no? ¿Quién está realmente haciendo la violencia? Pero en el marco general de cómo hemos llegado aquí, cómo es que estamos en un país con estos índices de homicidio, me parece extraordinario que sigamos sin preguntarnos el papel que ha tenido la política de militarización y de violencia estatal, no solo pensada en México, sino pensada sobre todo desde afuera, propulsada por Estados Unidos desde hace décadas, y que además documentadamente hemos visto cómo ha ido gradualmente ascendiendo, penetrando, ¿no? Convirtiendo nuestro país de bienestar en un estado de guerra, un estado de sitio, ¿no? La historia de la militarización de las policías municipales, estatales, ¿no? La manera en que se incorporan, ¿no? Todas estas tecnologías y esta violencia, estos entrenamientos que hace Estados Unidos de soldados, ¿no? Bueno, lo que dices de las mineras, que tienen grupos paramilitares. Claro, por supuesto. Y estos grupos paramilitares muchas veces ni siquiera entendemos, ¿no? Cómo están hechos, cómo operan, quién los protege, qué tipo de alianzas tienen con las Fuerzas Armadas en México. Hay un problema de paramilitarismo que... Porque están mezclados con las Fuerzas Armadas, con los grupos de subcontratistas, de mercenarios, ¿no? Aparecen mercenarios colombianos, estadounidenses, sí. por todas partes, ¿no? Ahora se nos intenta narrar que no, es que el Cártel Jalisco contrata mercenarios colombianos. Me parece de verdad, ni siquiera sé si gracioso o siniestro es la palabra, ya no sé ni cómo responder a eso, francamente, cuando te das cuenta que el paramilitarismo de subcontratistas es lo que mueve muchas veces el militarismo global. O sea, la persona, por ejemplo, que está denunciando ahora los excesos de lo terrible, grotesco que es el genocidio en Gaza, es un subcontratista. Es un outsourcing criminal. Sí, es un militar en retiro, jubilado, que fue convocado por una empresa subcontratista para ir a llevar la seguridad y la pacificación a Gaza. Y él mismo se da cuenta de este horror, ¿no? Entonces, si a eso le agregas que en cada intervención militar de Estados Unidos está constantemente haciendo uso de grupos de mercenarios, de subcontratistas, etcétera, te das cuenta pues que hay todo un negocio terrible de la violencia, de la guerra, de la supuesta guerra, y que esas son las preguntas que a mí me parece que son más pertinentes por hacer. ¿Cómo ves? Aquí Gary Remler nos dice, magnífico programa, muchas gracias. Pues todavía quedan varias preguntas, pero pues ya nos vamos. Sí, ya nos pasamos. Muchas gracias a Melina, a Lili Rey, a Rafa Maña, Elvis Chuchón,
Le dan el clavo, porque dice, entonces se usa la droga para mantener controlada la población. Sí, bueno, o sea, la política antidrogas, ¿no? Desde luego la droga tiene muchos usos y yo creo que parte de la pregunta que hacías, Caro, tiene que ver con justo también como los consumidores mismos, gente que no tendría por qué ser criminalizada de ese modo, también Sí. se las lleva en esta oleada de violencia, ¿no? Y entonces yo querría decir con esto que la droga por sí misma no hace violencia, ¿no? La droga por sí, el consumir droga no debería tener ese peso, ese estigma que tiene entre nosotros, y lo que realmente hace la violencia es todo el discurso que se suma a la política antidrogas, ¿no? Que cambia las percepciones y que vuelve legítimo el asesinato, por ejemplo, de un consumidor, ¿no? En Ciudad Juárez, en la era de Calderón, hubo un momento en que el ejército o los que fueran que estuvieran asesinando parecían obrar más bien como fuerzas de limpieza social. Llegó un momento en que iban a los albergues de consumidores, sacaban a la gente en la madrugada y los fusilaban, ¿no? Sin ningún tipo de, digamos, de acción de por medio otra que te diera a entender que estaban librando alguna guerra de cárteles o algo así, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa mucho es pensar cómo en ese momento probablemente lo que se estaba descargando en contra de la sociedad más pobre y más vulnerable en Ciudad Juárez era un programa de limpieza social, en el que estaban asesinando a consumidores de droga, adictos, a gente pobre, a ladrones de coches, a gente que sobrevivía, digamos, en los márgenes de la ciudad, y que en la manera en que cuestionamos toda esta política que sigue desafortunadamente implementándose. Y era también controlar la disidencia, que era algo que para Calderón era muy importante. Por supuesto. Y abona también el clima de violencia, de desigualdades, Total. que probablemente sería precisamente no la única causa, pero sí también, pues seguramente en la profundidad de este mismo consumo, ¿no? Lo que acá han dicho de la atención a las causas, el por qué se consume, que nadie está preguntándose Claro. estas preguntas fundamentales. Y para lo cual no hay mayor atención ni preocupación, ¿no? Yo creo que en México hay cada vez más esa preocupación, y creo que hay una pregunta muy seria sobre adicciones, pero en Estados Unidos creo que desafortunadamente no alcanza a arraigar, por lo menos no como proyecto de Estado, ¿no? Mucho menos en la era Trump. Oye, Osvaldo, pues para terminar, y para terminar con una buena noticia, tú viniste a México a presentar un libro, ¿no es cierto? Así es, estoy muy contento. El miércoles 20 a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos. Exactamente. Próximo miércoles. En 8 días exactamente. Presentamos mi libro La modernidad insufrible, Roberto Bolaño en los límites de la literatura latinoamericana contemporánea. Ya es un título muy académico. Aquí esto es como dicen en Estados Unidos, que me cambio el sombrero y me pongo el sombrero de académico, ¿no? Y este es un libro de mis años como profesor de literatura y de cultura. No son del todo ajenos a estas páginas a las discusiones que estamos teniendo ahora, porque como sabemos la obra de Bolaño en parte también se preocupó por pensar desde la ficción literaria la violencia occidental, temas como el feminicidio, la guerra, la desesperación de que produjo en las juventudes de Chile el golpe de Estado, por ejemplo, la incursión militar en la UNAM. Entonces creo que es una obra muy rica y muy importante y muy pertinente para plantearnos desde el arte, desde el lenguaje de la literatura, preguntas que a veces están pasadas por alto en el periodismo, en la sociología, incluso en la historia, ¿no? Entonces creo que la obra de Bolaño sigue siendo todavía muy puntual y además íntimamente relacionada en México. Es un escritor chileno que vivió en México en los años 70 y que pensó como muy pocos el legado de violencia que se desataba desde entonces, de los años 70 hasta el presente, y que produjo en buena medida, por ejemplo, fenómenos tan terribles como el feminicidio en Ciudad Juárez, al cual dedicó parte de una enorme novela extraordinaria que publicaron póstumamente. Entonces, nada, los invito a que nos acompañen. Creo que va a ser una charla y yo trataré de hacerla de un modo más informal. Me acompañará mi amigo Olayo Rubio, el comunicador y cineasta, que es un extraordinario colega y colaborador, con el que hemos pensado muchos otros proyectos, y entonces la idea es conversar sobre la obra de Bolaño, su pertinencia, digamos, a lo largo de estos años, cómo se sigue leyendo, y pues los invito a que nos acompañen, ¿no? Perfecto. En la librería Rosario Castellanos, miércoles 20 a las 7 de la tarde, ahí en La Condesa. Nos esperamos.
Perfecto. Dentro de 8 días. Vamos de nuevo. ¿Vamos? Perfecto. Genial. Muy bien. Pues Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias a De verdad, ustedes, qué muchas placer, gracias. qué placer de acompañarlos. Ojalá que se repita Sí. la visita a la Averno. Claro que sí. Siempre va a ser un placer que Buenísimo. vengas a la estación Averno. Muchas gracias. Pues muchas gracias. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por desvelarte. Ya sé, mañana voy a llegar todo así ojerosa. Volvemos a la superficie. Y muchas gracias a ustedes, a todas y todos ustedes. Esta fue una Estación Averno más, el segundo año de Estación Averno. Comenzó con este programa, que fue totalmente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse. Darnos like, comentar, ponernos todo. sus dudas. Para que a la otra que platiquemos, ahí también Eso. resolvamos las Perfecto. cosas. Pues muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos. Bye. Bye. Hasta luego.